Querido Dios, en esta hora, ya que hemos estudiado tu palabra en la escuela sabática, después que hemos testificado de tu misericordia y bondad, tu grandeza con nosotros, y te hemos elevado nuestras peticiones, Señor. Te hemos glorificado a través de los cantos. En esta hora pedimos, Señor, que nos hable por tu palabra, que podamos escuchar palabras tuyas, Señor, y que sea de instrucción para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder adorar en este día juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Si miran el título de la presentación, es una pregunta. Es una pregunta. El título es una pregunta. ¿Qué buscas en una iglesia? Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos a todos nosotros, a nosotros mismos, y más a menudo. A veces la iglesia y el mundo tiene muchos beneficios y privilegios que hoy por hoy no apreciamos como debemos apreciar, yo creo. Y yo creo que en algún momento nos vamos a apreciar un poquito más. Pero tenemos, para estar firmes, conocer algunas cosas, y creo que en esta pregunta nos ayudaría a llegar donde tenemos que llegar. ¿Qué buscamos en una iglesia? Claramente Jesús vino a este mundo, y cuando vino a este mundo, vino con una misión. Isaías 53:3 habla de cómo fue recibido Jesús en este mundo. Y no solamente el texto pone en el contexto cuando Jesús vino en el pasado, sino que sigue hablando cómo nosotros recibimos a Jesús. Dice que Jesús fue, ¿qué cosa aquí? Despreciado, ¿y qué más? Desechado entre los hombres. Jesús, Rey de gloria, Creador del mundo, bajó a este mundo en una misión para salvar a la humanidad. Y cuando vino, ¿cómo lo recibieron? Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ahora no queda en el pasado, sino dice aquí, ¿y como qué? De él el rostro, y fue menospreciado y no lo estima. ¿Eso incluye a nosotros? ¿O solamente fue los judíos? Es decir, que Dios Padre pudo dar lo más posible a la humanidad en un regalo, pero fue desechado y no deseado. Sigo la pregunta, hermano. ¿Qué buscamos en una iglesia? Debemos hacer la pregunta. Dice aquí Juan 14:6, dice, y Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué cosa? La verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por. Entonces lo que la iglesia necesita es Jesús. Porque Jesús es la vida. Y Jesús es la verdad. A veces nosotros quedamos como inquietos, hasta confundidos. Y andamos años por años. Sabemos que nuestra condición del mundo, reconocemos que estamos en la miseria, perdidos, y necesitamos un Salvador. Luego buscamos de Jesús, pero ahora comienza una nueva vida de estar buscando. Y hay una gran confusión de qué es lo que estamos buscando. Y se hace la pregunta, ¿qué busca una iglesia?
Porque a veces buscamos aquí, buscamos allá, buscamos y no estamos conformes con ninguno que ofrecen nada. Y a veces la pregunta es, bueno, ¿y qué cosas están buscando? Y a veces yo creo que ni siquiera sabemos lo que estamos buscando. Y debemos tener en claro qué es lo que buscamos en una iglesia. Sigue la palabra de Dios diciendo en Juan capítulo 4, 46 y 47. Dice, vino pues Jesús otra vez, ¿a dónde? De Galilea, ¿verdad? Donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey. ¿Quién era el hombre? Oficial de rey, cuyo hijo estaba enfermo. Ahora, esta historia lo conocen muy bien, pero es muy interesante lo que sucede en la historia. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. ¿Le rogó qué cosa? Por su hijo, ¿sí o no? Le rogó por su hijo para que sanase su hijo, y estaba a punto de morir. Le invitó a que viniera con Jesús, ¿verdad? Entonces dice aquí en versículo 48, entonces Jesús le dijo, y él deseaba, Jesús, vente conmigo para que sanes mi hijo, ¿verdad? Y dice aquí, Jesús le dijo, si no vieres, ¿qué? Porque eso es la disposición de las personas. Pero este hombre era diferente. Y yo creo que Jesús, siendo el maestro de todos maestros, el sabio de los sabios, muchas veces decía cosas, pero más bien a veces eran para aquellos que estaban alrededor de él. Porque él sí conocía el corazón de este individuo, ¿verdad? Pero él dice, mira, es que, y viene donde Jesús. Jesús ya sabía lo que venía a pedir. Ya sabía por qué venía donde Jesús. Pero claramente dice, si no viera señales ni... Te pregunto, hermano, ¿eso es lo que estamos buscando nosotros? Si no vemos algo grandioso, si no vemos algo que capta la atención, si nosotros no somos estimulados suficiente, ya no es suficiente para nosotros donde estamos. Eso es lo que se debe buscar para que nosotros ahora podamos estar conformes con nuestra experiencia. ¿O qué es lo que estamos buscando? Algunos no estaban dispuestos a creer en Jesús. Algunos le pidieron, dijeron, bueno, Moisés dio a nuestros padres pan. ¿Y tú? ¿Qué señal puede hacer para demostrar quién eres tú? Lo interesante aquí dice, es oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Por favor, venga conmigo antes que sea muy tarde. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Vete. No voy a ir contigo. ¿Alguno aceptaría esa contestación, hermanos? ¿Qué cosa? Tiene un ser querido, quiere que se sane. Ven conmigo, ven conmigo. Y Jesús le dice a usted, no, vete, vuelves a su casa, no se preocupe, tu hijo va a vivir. ¿Fuera suficiente para usted? ¿O quisiera algo más? Dice la palabra de Dios que el evangelio es el poder de Dios. Y Dios creó con hablar. Solamente con Jesús hablar era suficiente poder para sanar a cualquier enfermo. Ni siquiera tenía que estar presente. Pero Dios necesita aumentar nuestra fe muchas veces, hermanos. A veces no es suficiente que Dios hable a nosotros. Y Dios nos debe estar hablando en estos últimos días. ¿Dios no ha hablado? ¿Sí o no, hermano? ¿Dios no ha hablado?
Dios nos ha dejado palabras a nosotros, ¿sí o no? Pero ¿y por qué eso no es suficiente? Entonces, ¿qué busca en una iglesia? Tú sabes lo que debemos buscar en una iglesia. Es que Dios nos hable en ese lugar. Ahora, muchas veces, personas quizás se mudan a un lugar, a otro, y ahora quieren llegar a ser parte de una congregación, una iglesia, y tienen opciones a considerar dónde van a adorar. Entonces la pregunta es ¿cuáles son las cosas que estamos buscando en un lugar de adoración para como saber queremos pertenecer a ese lugar con un propósito? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué son las cosas que buscamos? Que tenga un buen programa a la comunidad y que se traiga bastante obra misionera a la comunidad y comida para los huérfanos y los viudas, cosa que la iglesia sí debe ser. Pero ¿será eso lo que yo necesito y busco en una iglesia? ¿O qué cosa será que yo necesito saber, que estar seguro que la iglesia me va a hacer a crecer a mí? Dice aquí de este hombre, y el hombre, ¿qué hizo? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue tranquilamente, sabiendo que la palabra de Dios es poderoso. Yo quisiera ser como ese hombre. Creer por fe en la palabra de Dios, lo que Él dice, Él lo hará. Y no preguntar, pero Señor, algo más, otra señal, puede ser otra obra, me puede demostrar con algo. Tengo que mirar, tengo que escuchar, porque aquí no es suficiente para mí, necesito otra señal. ¿Seremos que quiere ver algo más? ¿Que su palabra no es suficiente? ¿Que no hay suficiente poder? ¿Necesitamos ver algo? Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué? Me conocen a mí. Él es el pastor de la iglesia. ¿No me escucharon? Jesús es el pastor de la iglesia. Y el Señor conoce cuáles son sus ovejas, y sus ovejas lo conocen a Él porque lo han escuchado su voz, lo conocen, tienen una relación íntima con Jesús. Dice así como el Padre me conoce, yo lo conozco, y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Hay un libro llamado Principios para Líderes Cristianos. La página 146 es una colección de citas de inspiración, ese libro. Dice, a Dios no lo glorifican los dirigentes de la iglesia que tratan de manipular al rebaño. ¿Qué dice? Los dirigentes, Dios lo ha puesto para dirigir a la iglesia ¿hacia quién? Hacia Jesús. Porque ¿quién es el pastor de la iglesia? Jesús. Y no es Elliot, o no es Herbert, o no es Matos, o no es nadie más. El pastor de la iglesia es Jesús. Y Jesús y el Espíritu Santo escogen todos para el servicio. ¿Me escuchan? Todos los miembros para el servicio de la iglesia. Algunos son
ancianos, algunos son ministros, otros son diáconos, diaconisas, otros son misioneros, otros son de todas formas, pero todos para servir. Y cuando dirigentes trabajan, no es para ser dueños de la iglesia, es para dirigir la iglesia en el camino correcto, para señalar al buen pastor y no hacia ellos mismos. Dice aquí, no, deben hacer ¿qué? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, aquí está citando ya la Biblia, ¿verdad? Sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo, ¿qué? Dice aquí, no como teniendo ¿qué? Señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, están a su cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos para la iglesia. Al Señor no le agrada eso. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que las iglesias lo que buscan es un dirigente, liderazgo, que les gobierne. Que les gobierne a ellos a las malas. Y que sea forzado. Y dicen, eso es un buen líder. Porque allí se progresan las cosas, porque de la forma que ellos ejercen su liderazgo, son muy forzados. Dice, en esta iglesia se va a hacer así. Aquí creemos esto y esto lo vamos a hacer de esta forma, porque yo lo digo. Y algunos se sienten que es una buena iglesia. ¿Sabe? Quizás progresa mucho en números. Quizás progresa mucho en recursos. Ese tipo de iglesia. Pero sigue diciendo este libro ahora, que ya ha citado la Biblia, porque prácticamente lo que leímos fue escrito por Pedro. Dice aquí, existe un campo amplio para los pastores y ¿quién más? En todas las iglesias. Mencionan los pastores y ¿quiénes son los otros? ¿Quiénes son? Los miembros de iglesia. Deben alimentar al rebaño de Dios ¿con qué? ¿Cuál? Puro, cuidadosamente, separando, ¿qué cosa? La paja de la mezcla tóxica ¿de qué? Y eso es lo que debemos buscar en una iglesia. Una iglesia debe presentar claramente cuál es la verdad a diferencia a lo que es el error. Eso es cuidar la grey. Deben presentar muy claro la palabra de Dios. Dice, tenéis una parte que desempeña en la iglesia de Dios. Desempeñar en la iglesia de Dios, gracias. Debe ser ¿qué ahora? Asegurados de qué? Sabiamente, ¿hacer qué? Alimentar el rebaño, pues su prosperidad de la iglesia depende en gran medida ¿de qué? De la calidad de este alimento. Entonces te pregunto, ¿qué busca una iglesia? ¿Será que la iglesia me beneficia a mí quizás? Una iglesia que yo sé que me va a hacer de mi apoyo familiar o personal. Y en cualquier momento que yo tenga una necesidad, la iglesia va a llenar ese espacio vacío. Eso es lo que busco yo. Yo me acuerdo donde otros estados que yo vivía, aunque yo estoy seguro que aquí se hace, pero parece allá es más la norma. Las iglesias reciben de abundancia de ayuda del gobierno o de otras
instituciones que tienen mucho que dar. Y yo me acuerdo donde había personas que solamente buscaban lo que podían sacar, sea ropa, sea material, que me pague la renta, que pueden llenar mi apartamento nuevo con muebles, con cualquiera de esas cosas que me iban a beneficiar a mí constantemente, que me iban a dar comida, que iba a dar algo para mis hijos, que yo he visto donde compran a mis hijos las computadoras para la escuela. Yo he visto, estamos hablando de iglesias, mis hermanos, que dan todas estas cosas. Me pregunto, ¿eso es lo que yo busco en una iglesia? Porque yo me he quedado confundido. Yo conozco personas, y aquí no señalo a nadie, por lo menos, ¿verdad? En mi mente que estamos hablando aquí, ya yo estoy pensando en otra parte del mundo, gracias a Dios, donde conociendo la verdad del cielo y la verdad de su palabra, prefieren ir a un lugar que les beneficie personalmente a ellos, que estar donde se proclama la verdad. ¿Qué buscamos? Debemos estar claros. Los dirigentes tienen una responsabilidad, y no solamente los dirigentes, sino toda la iglesia, los miembros y el ambiente de la iglesia. Todos los departamentos, todos los dirigentes deben unirse en el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Traer qué? ¿Y alimento de qué clase? Juan 21:15 dice: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, ¿hijo de quién? Le preguntó: ¿me qué? ¿Me amas más que esto? Le respondió: ¿qué cosa? Sí, Señor, yo te amo. Por lo tanto, Jesús dice: bueno, si tú me amas, entonces te pido algo. ¿Qué le pidió a Pedro? ¿Qué pide Dios del dirigente? Pero si él ama a Jesús. Pero era señalar a Jesús, no señalar a Pedro, decir: ahora yo soy el obispo principal de esta iglesia, sígueme a mí, adórame a mí, ores a mí. No, eso no es. Y le sigue preguntando. Volvió otra vez. ¿Cuánto? Segunda vez ahora. ¿Me amas, Pedro? ¿Sí o no? ¿Qué dice Pedro? Sí, Señor. Yo te pregunto, hermano, ¿aman al Señor? ¿Aquí hay alguien que ama al Señor? Y el Señor les pregunta: ¿usted me aman? ¿Sí o no? Y el Señor nos contesta: por lo tanto, debemos ser ¿qué? La tercera vez: ¿me amas al Señor? Pedro dice: Señor, ya tú sabes si yo te amo o no, tú sabes todas las cosas. Y le pide el Señor, dice ¿qué? Apacentar. ¿Cuál es la obra de Pedro? Volvemos a este libro. Principios para líderes cristianos. Algunos de nuestros dirigentes vienen haciendo ¿qué? Negando la fe y prestando atención a enseñanzas, ¿cuál? ¿Y qué más? Explíqueme la palabra fantasiosas. ¿Qué es eso? Son fantasías, gracias, hermana. Son fantasías. ¿Qué son fantasías? No es real, ok. ¿Qué más, hermanos?
mentira, inventos. Pero muchos de púlpitos que profesan ser el pueblo de Dios y hasta la verdad presente, predica fantasías. Errores. Esto, noten bien, hay un plan. El enemigo está obrando en ese momento con ese individuo, con ese ministro, con ese líder, con ese predicador, con ese dirigente. Él tiene un plan. No es a propósito, no es por casualidad que se está trayendo los errores y la fantasía. Dice, esto responde a un plan de ¿quién? ¿Cuál es el plan? El plan es para alejar la mente ¿de qué? De la verdad. Entonces, cuando hablamos de cosas de fantasía y se escucha muy lindo, y Satanás usa solamente a aquellos que hablan perfectamente con unas palabras que yo no puedo pronunciar. Dice, alejarlos de la verdad y guiar a las personas a de que dediquen en tiempo y reflexión al estudio de teorías que confunden la mente y dejan una comprensión del camino del Señor. Se desvía. Solamente están pensando en las fantasías o el error que se les ha mencionado, y dediquen su tiempo, su energía, sus fuerzas, sus recursos, como hablamos en la mañana, tiempo y recursos, todo lo demás, a solamente meditar en esas fantasías o errores. Se me ha ordenado decir, no, ¿qué? No repitáis estos errores o falsas enseñanzas, sino escribir y decir ¿qué? Hablamos la verdad. No estemos hablando de cosas de fantasías, cosas sensacionalistas, cosas que atraen la atención y que me llama a decir el wow. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es conocer la verdad presente, la verdad de la obra que se hace en estos momentos en favor de la humanidad. Esa es la verdad presente. De repente se predica de púlpitos cada cosa que es nuevo en las redes sociales. Y para eso se usa el púlpito. Si lo nuevo es Rusia, hablamos de Rusia. Si lo nuevo es Jerusalén, hablamos de Jerusalén. Si lo nuevo es de África o de Sudamérica, de Libia, de lo que fuera, eso es lo que vamos a hablar constantemente. Hermanos, por favor, eso no es la verdad presente. Y antes, por lo menos en los noticieros, lo que reportan la noticia tenían datos y investigación. Ahora con redes sociales, cualquier tonto que diga cualquier cosa, la gente lo toma como si fuera la verdad. Dice, no, eso es así porque yo lo vi en un video. ¿Quién no puede hacer un video hoy en día? Cualquiera de nosotros podemos levantarnos y grabar un video, decir cualquier tontería y la gente lo va a creer. Dice aquí, óigase en todas las partes la palabra de Dios, indicando que la verdad para este tiempo, la verdad, dice inspiración, amén por eso, ¿sí? Sigue diciendo, cuando se introduzcan ideas cuestionables, y van a pasar en cada iglesia, hermanos. Por eso la iglesia ha levantado los dirigentes que deben proteger la iglesia. Cuando se levantan ahora ideas o se introduzcan ideas cuestionables, dice que ¿qué debemos hacer? No lo repiten.
hermanos. Sucede hoy en día que la gente lo que están buscando constantemente es algo fantástico, y en el momento que escuchan cualquier tontería que no tiene ni sentido a ellos mismos, lo van repitiendo a todo el mundo. Como si fuera la verdad. Como si fueran datos de hechos que es así. Aunque contradice la palabra de Dios, aunque es alimento rancio y no levanta el ánimo, solamente se encuentra en que las personas repiten lo que escuchan. Escuchan una cosa por ahí, otra por ahí, y ahora se siente y vienen. Y hasta el día del Señor, lo que se dice, se repite, ni siquiera concuerda con la palabra de Dios. Las escenas proféticas hablan de muchas cosas que van a suceder en el mundo y que están sucediendo. Pero hay de muchos que solamente se están espaciando en lo que dice que pasa en el mundo. Mira lo que dice aquí. El mensaje que se ordena impartir es este tiempo, es el mismo de que se me ha encomendado una y otra vez. ¿Quisiera qué? Que imparta. Es impulsar la verdad. Una y otra vez hay que predicar lo mismo. ¿Qué es lo que se ha tenido que predicar? La misma verdad. Dice Tito 2:1, dice, pero tú, dice Pablo, aconseja, impulsado por el Espíritu Santo, habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Yo he escuchado predicadores que dicen durante su discurso, bueno, para mí esto es así. Y yo entiendo que, pues de esta forma sucede. A mí me parece que es de este modo. O esto es lo que yo creo. Hermanos, a mí no me importa lo que tú crees. Y no quiero ni escuchar eso. Por favor, si hay una persona que va a hablar de eso, sería mejor que no se dirija a la iglesia. Y si usted lo escucha, puede ser que no estaba predicando de frente a la iglesia, pero estaba sentado al lado tuyo y estuvo hablando tal cosas, hermano, cierra sus oídos y no repite lo que han escuchado. Lo que debemos hablar es la verdad, la misma de siempre. La verdad presente que Dios ha establecido. Y esa verdad no ha cambiado. Yo te pregunto, hermanos, ¿en qué día vivimos en este momento? En el día de expiación. ¿Desde cuándo vivimos en el día de expiación? Y desde 1844, desde el 22 de octubre, la verdad que hubo en ese tiempo es la misma verdad que era en 2023. No ha cambiado la verdad, mis hermanos. Muchos ya le aburre esa verdad. Ya están cansados de esa verdad, porque ellos creen que los conocen, que ya lo saben y ya lo saben todo sobre esa verdad. Y esos son los mismos que no han experimentado nada en lo que es la obra de Jesús en el santuario celestial. Esas son las mismas personas que tú pones delante de un grupo de personas en un cuarto y tienen el privilegio, la oportunidad de explicar esta verdad solemne y no pueden. Ni siquiera ha tenido la experiencia de santificación, la cual que refleja la obra que Jesús está haciendo en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo sientas, por decir algo, comienza a decir cosas que llaman la atención a los demás, llama la atención al mundo. Oh, ¿no ves dónde va el dólar?
el dólar, la economía, los países que van a acabar, el nuevo orden mundial y mucho lo demás. ¿Será eso el mensaje que hay que llevar al mundo, hermanos? Mateo 7:15 dice: guardaos de ¿quién? Falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Primero escritos, dice de esta forma, dice: me fueron mostrados aquellos que creen. ¿Qué pasan con ellos? Creen poseer el último mensaje de misericordia. Creen que tienen la verdad presente. Creen que tienen un mensaje llevar al mundo. Ellos lo creen, pero la verdad, la pregunta es si verdad lo tienen. Y la necesidad que tienen estar separados de lo que están viviendo diariamente. ¿De qué? Nuevos errores. Creen que tienen la verdad, pero constantemente hay nuevas interpretaciones, nuevas ideas, nuevos conceptos que nos sacan de la plataforma, que tratan de ajustar la verdad que ya está establecido. No hay que ajustarla. Dice aquí: vi que a mí me encanta que diga eso, ¿no? Que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir. Pero ¿qué pasa hoy en día? Y voy a ir acá para que no hagan algo que yo sé que van a hacer. Sucede hoy en día que tenemos una gran lucha a saber qué buscamos en una iglesia. Y a veces entramos por la puerta de una iglesia buscando y comenzamos a ver una cosita, digo, ok, así, y me siento y me agrada eso, y veo una cosita así, digo, ok, eso es más o menos, sí, eso me sirve. Y cuando veo otra cosa y otra cosa, digo, no, ahora no, ya no me sirve. Porque ahora en nuestra mente deseamos tener XXX, que es la norma que queremos para nuestra iglesia ideal. No sé si me están siguiendo. Algunos de nosotros queremos ser entretenidos y con nuestra familia completa. Ya hemos hablado de beneficiarnos de la iglesia, pero también no solamente queremos beneficiarnos, sino que queremos ser entretenidos. Y si yo conozco, para mí, hermanos, lo que hemos ya hablado es que la iglesia lo que me ofrece es la verdad. Esa es la iglesia para mí. Pero ¿qué sucede? Hay iglesias que ofrecen la verdad, sea en sus departamentos, en la escuela sabática, desde el púlpito, desde las actividades, pero no es suficiente. Yo quiero beneficiarme de la iglesia, yo quiero que me ayude, que me haga algo, que cuando yo llamo contesten, yo quiero que me entretenga a mis hijos, que me hagan los otros y que me haga hermanos. ¿Y qué pasa? Que a veces hay una iglesia que tiene toda la verdad y yo digo, pero no tiene nada para mis hijos. ¿Qué es lo que tú buscas para tus hijos? Porque entonces sucede que estamos dispuestos, ok, yo sí voy a la iglesia porque yo reconozco que tienen la verdad, pero mis hijos los voy a traer a otro lugar, porque aunque el otro lugar no habla la verdad, pero hay un ambiente amistoso para mis hijos. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Por eso la cita dice: vi que ni los jóvenes ni los ancianos deberían asistir a sus reuniones. ¿Dónde? Donde diariamente o donde se está bebiendo diariamente, ¿qué? Eso no es el ambiente familiar. Yo prefiero que mi hija esté en una iglesia escuchando la verdad, que ellas tengan una gran experiencia social.
¿Quiero que ella tenga una experiencia social? Sí. Pero ¿cuál es más importante para mí? Porque es malo que alentarnos así mientras enseñan que es veneno mortal para el alma. Pero la gente dice, no, pero no es tan malo. Se sienten más cómodos ahí. ¿Tú crees que tú estás ayudando a tus hijos? Dice, pero bueno, mejor allí que se pierdan en el mundo, porque allí por lo menos profesan ser de la fe, aunque lo que enseñan es error. ¿Lo estamos ayudando? Jesús dice, ojalá que fuese ¿qué? Frío o caliente, pero no ¿qué? Y eso incluye a nuestros hijos. Dice aquí, y mientras presenta como doctrinas los mandamientos ¿de qué? De los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos beneficiarnos nosotros, enviar los otros donde está el error. ¿O cómo dice, mis hermanos? Hermanos, que podemos examinar nuestras vidas. Cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué yo busco en un lugar de adoración? Pero no me quedo con esa pregunta. Y le voy a pedir a los hermanos que no se queden solamente con esa pregunta. ¿Qué busco yo? Porque de repente solamente es egoísta la pregunta. Sino que no solamente lo que necesito yo, pero si no, seguimos adelante. Dice aquí, vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser ¿qué? Distraídos así, sino ocuparse. ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparnos con la verdad presente y en la búsqueda de la sabiduría a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición. Tenemos que crecer, tenemos que aprender, tenemos que prepararnos para que podamos estar más listos, más preparados para poder llevar el mensaje de amonestación, para que con mansedumbre podamos dar ¿qué? Razón de nuestra esperanza, basándonos en ¿qué? Es que la iglesia te debe preparar para eso. Y ese es el ambiente que yo busco. La pregunta es si la iglesia me está capacitando, si me está preparando. Esa es la iglesia que yo busco. Amós 8:11 tristemente dice, aquí vienen días y vienen muy pronto, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré ¿qué? Hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino, y un momento sería muy tarde de ir a estar buscando esas iglesias que ahora lo que me ofrece a mí es la palabra de Dios. Digo, pero es que no me ofrece vida social. Son muy fríos. Allá disfruto mucho más, estoy alegre, me río, me llevo con ellos, alegría, o los almuerzos. Allá vamos a la playa. Allá vamos a parques, diversión. Aquí yo solamente he aprendido la verdad, solamente eso. No es suficiente para mí.
Y irán errantes de mal en mal, desde norte hacia oriente, buscando palabra de Jehová, y será muy tarde, no hallarán. Buscaron el ambiente social, buscaron para sus hijos el ambiente que eran cómodos. Es más, buscaron un ambiente cómodos para ellos. Dicen, no, en ese lugar, dice, todo lo que dice la verdad, pero son muy duros. Vamos terminando por acá. Dice, principios para líderes cristianos. Hablo de la iglesia hoy en día. Los que tienen a su cargo la responsabilidad de velar por la salud espiritual de la iglesia, ¿qué deben hacer? Crear medios y recursos a fin de dar a cada miembro de la iglesia oportunidad de realizar una parte. ¿Cada qué? ¿Quién debe participar? Ahora, ustedes me ayudan con algo aquí. ¿Ok? ¿Quién tiene la tarea de llevar el mensaje al mundo? Todos. ¿Quién va a trabajar en unidad en esa tarea? Cada miembro de la iglesia. ¿Quiénes son los responsables dentro de la iglesia? Cada miembro de la iglesia. Porque cada miembro debe tener algún oficio, de forma que va a ayudar. No importa, hermanos, si es poner mesas, o servir, o limpiar, o de la forma que sea, pero de todo este servicio. Pero aquí habla de los dirigentes deben asegurarse que cada miembro pueden trabajar, porque si ahora solamente se toma liderazgo y dice, no, usted hermanos son los líderes, los demás siéntanse a escuchar. ¿Eso sirve, mis hermanos? Y dice, pero, y cada miembro, y dice, ¿y la visitas? ¿Por qué no la visitas? Y ahora, hermanos, miramos a esto por un segundo. Y miramos, porque en cada iglesia hay visitas. Y las visitas son importantes para la iglesia. Pero cuando se habla de organización y la obra que se va a hacer, es basado en la unidad de membresía de la iglesia. Y ahora es el concepto de que la visita viene, porque la visita viene a aprender. Porque la visita está conociendo una verdad, o conociendo qué cree la iglesia o quiénes son. Pero debe llegar el momento donde la visita ya no es visita. Sí, que no es miembro de la iglesia ahora para que pueda tomar parte de la obra. Sigue diciendo, no se ha hecho esto en el pasado con mucha frecuencia. No se ha trazado planes definidos. ¿Para qué? Utilizar en el servicio, ¿cuál? Los talentos de ¿quiénes? Es decir, que cuando yo hago la pregunta, ¿qué yo busco una iglesia? No es solamente ¿qué yo busco para mí? Aunque esa pregunta es importante. Sino que es ¿qué yo busco una iglesia? Y la pregunta es, bueno, entonces la iglesia tiene los fundamentos y la verdad que yo necesito, la enseñanza que yo necesito para mi crecimiento espiritual, ¿sí o no? Y si yo digo que sí, ahora la pregunta es, ¿y cómo yo puedo servir a la iglesia? O sea, no se queda allí. Hermanos, no es el agrado ni el plan de Dios que nosotros nunca estemos conformes ni cómodos
ni a gusto en ningún lado. Eso no es decir que no conozcamos hermanos, que no visitamos, que no esparciamos. Pero debemos estar seguros. Debemos crecer. Y eso se hace en un hogar. ¿Tú te imaginas una familia, hermanos? Una familia que ahora tiene 2 padres y 3 hijos y toman 2 hijos pequeñitos afuera y lo tiran a la calle. ¿Esos hijos están seguros? ¿Tienen las herramientas que necesitan para sobrevivir en la sociedad? Y te pregunto, hermanos, ¿estamos listos, preparados para la segunda venida de Jesús? ¿Dónde uno debe capacitarse? ¿En qué lugar, hermanos? Por lo tanto, la iglesia debe ofrecer algo, pero luego debemos ofrecer también algo al Señor en su servicio a la iglesia. Terminamos aquí. La lectura bíblica. ¿Qué dice? El fundamento de Dios está ¿cómo? ¿Por qué? Porque aquellos que saben lo que buscan y que están con el Señor, ¿cómo están ellos? Están firmes. Y porque están firmes, también tendrán ¿qué cosa aquí? Van a tener sello, porque sello es firmeza. Los que andan confundidos y dicen, yo no estoy seguro, yo creo aquí, acá. Mira, hay personas que creen que cuando se habla una verdad, cuando se predica una cosa y allá se predica contrario a lo que se habla acá, dicen, no, es que todo es lo mismo, se está hablando lo mismo. Eso es firmeza. ¿Se puede tener sello? Así como dijimos, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y sus ovejas conocen al Señor también. Conoce el Señor a los que son suyos. Y ahora dice ¿qué? Debemos buscar algunas cosas principales en la iglesia. La verdad, la palabra de Dios. Eso es lo que yo busco. No todos que profesan proclamar y predicar la verdad lo están haciendo. Por lo tanto, yo debo procurar el lugar donde yo voy allí, pero es para buscar esa verdad. Y ahora que ese lugar me puede ir capacitando mientras yo voy aprendiendo, pero ahora yo voy sirviendo también. La iglesia necesita algo. ¿Tú sabes lo que es? Mientras preparamos para el himno, necesitamos estar unidos. ¿Unidos en qué? Unidos en la verdad